Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para analizar la crisis del sistema financiero internacional está con nosotros el periodista Roberto González Amador, jefe de la sección de economía del diario La Jornada, editor del periódico y uno de los más precisos conocedores de la economía mexicana y de la economía mundial en el medio periodístico. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, gracias por la invitación y con mucho gusto. Un tema sin duda interesante y de actualidad. Un tema que arranca aparentemente con un problema de debilidad de un banco suizo y que es menospreciado y que de repente comienza a extenderse como si fuera una pandemia, ya que está de moda ese nombre, ¿no?, a otros circuitos financieros. ¿Cómo es que arranca este problema? Sí, efectivamente, asistimos a un fenómeno, a un problema que comenzó en un banco de tamaño mediano en Estados Unidos, un banco, el Silicon Valley Bank, que se dedica principalmente a financiar a todas estas empresas de tecnología tan actuales ahora. Es un banco relativamente pequeño en el sistema bancario estadounidense, es el número 16, 17 de Estados Unidos, pero que efectivamente, y para continuar con la palabra que empleaste, parece que fue el inicio de una epidemia, de un contagio. El sistema bancario suele ser frágil, la confianza suele ser frágil, y precisamente las autoridades, los reguladores y los propios participantes en el sistema tratan de que esa confianza se mantenga. No hay nada con más temor que el dinero, ¿no? Si alguien comienza a percibir que hay problemas en algún banco, lo primero que va a hacer es retirar sus depósitos, y eso es el inicio de una corrida que es el temor de cualquier autoridad. El efecto estampida. El efecto estampida. Entonces, creo que, puntualmente ahí en este banco de Estados Unidos inició el actual episodio de crisis bancaria. Se extendió al Swiss Bank, a un banco suizo, tocó de algún modo a la banca alemana con el Deutsche Bank la semana pasada, y es sin duda uno de los puntos, de los focos amarillos de la economía mundial ahora, ¿no? Son bancos que, digamos, para ponerlo en perspectiva, el Silicon Valley Bank tiene activos por alrededor de $200 mil millones, que para ponerlos en comparación serían equivalentes a los activos del primer y tercer Banco de México sumados, ¿no? Y esta crisis en un banco aparentemente pequeño se traslada al banco suizo, que tiene activos por $1.3 billones, es decir, el equivalente al Producto Interno Bruto de una economía como la mexicana. Y de ahí se traslada al Deutsche Bank, uno de los bancos más importantes de la zona euro. Entonces empezamos en un banco relativamente mediano, pequeño, y ya llegó hasta un banco grande, ¿no? Eso creo que nos da una muestra de la fragilidad que todavía existe en la economía global, en el sistema financiero, y de cómo los temores de un contagio se han ido extendiendo. Ubicas el origen, el epicentro de este temblor en el Silicon Valley, un banco que financia a clientes ligados a tecnología de punta, informática, etcétera, etcétera, una de las locomotoras de la economía estadounidense. Esa crisis afecta también a ese tipo de inversores o de prestamistas en el sector de la informática. Sí, la crisis se da ahí porque el Silicon Valley Bank es un banco orientado precisamente a financiar a este tipo de empresas, que han sido algunas tan exitosas, así como otras han sido tan efímeras en los últimos años. La crisis inicia porque el Silicon Valley Bank capta ahorro, tiene depósitos que invierte en instrumentos de largo plazo
y llega un momento hace unas semanas en que sus ahorradores empiezan a pedir los recursos, dados los problemas que ha habido para obtener financiamiento hacia estos proyectos por el incremento en las tasas de interés, y el banco no está en condición de regresar de inmediato todos los depósitos que le están reclamando. No es que no los tenga, sino que los tiene invertidos principalmente en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero a plazo de 10 años. Entonces, es lo que hace cualquier banco, ¿no? Capta dinero, lo invierte, y el arte del banquero está en que nunca se le descuadre ese balance, ¿no? En este caso, los depositantes comenzaron a reclamar su dinero, y ante la simple perspectiva, que no fue una realidad, ante la simple perspectiva de que el banco no pudiera regresar los depósitos, se desató esta corrida que las autoridades trataron de contener, dando toda la liquidez que ese banco necesitara. Efectivamente, creo que si nos vamos un poco al fondo o a la raíz de esta situación, debemos ubicarnos que en los años previos a la pandemia, las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en Europa y en la mayoría de países de América Latina fueron muy bajas. En Estados Unidos y Europa estuvieron prácticamente en cero durante casi una década. Eso provocó una gran demanda de financiamiento, pues el crédito estaba muy barato, ¿no? En Estados Unidos se llegó a acuñar esa frase de que había una barra libre de dinero, ¿no? O sea, el crédito era muy barato. Viene la pandemia, y con el disparo de la inflación en prácticamente todo el mundo, los bancos centrales aumentan las tasas de interés para tratar de bajar la inflación. Ese es un poco, digamos, el origen, y lo que hoy se está cuestionando en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, si esta política de incremento de tasas, que por un lado no ha logrado contener la inflación, pero sí está comenzando a generar este tipo de problemas. ¿Esta inflación y esta crisis tendría relación con la guerra en Ucrania, el boicot al petróleo y al gas ruso, el incremento en los costos de producción en Europa, que ha llevado a que empresas tengan que salir de allí? ¿Hay alguna relación con esto? No, sin duda. Cuando en 2020 la economía en el mundo prácticamente cerró por espacio de 3 meses para hacer frente a la pandemia, se crearon problemas en el suministro para las cadenas globales de producción. Esa fue una de las razones que hizo que incrementara la inflación en todo el mundo. Cuando viene la invasión de Rusia a Ucrania, tomemos en cuenta que estamos hablando de dos productores muy importantes de cereales, de un productor muy importante, de un proveedor muy importante de energía, petróleo, gas. Entonces, el fenómeno inflacionario que se gestó a lo largo de la pandemia simplemente se agrava, por supuesto, por las sanciones, ¿no? O sea, se bloquea el suministro de trigo, de trigo, sorgo, ¿no? Se bloquea el suministro de gas. Rusia es uno de los principales proveedores de gas a Europa Occidental, sobre todo a Alemania. Se bloquea el suministro de petróleo, y eso hace que los costos de la energía se incrementen, lo cual agrava un problema de inflación que ya se venía arrastrando. Y la relación aquí está con la respuesta de los bancos centrales, es incrementar las tasas de interés para tratar de contener el consumo, de contener la demanda, y digamos un efecto de todo esto son los problemas que hemos visto en el sistema bancario, en algunos intermediarios del sistema bancario en las últimas semanas. Para enfrentar la crisis se ha dado liquidez al sistema financiero. Eso significa que por lo menos Estados Unidos ha comenzado a imprimir
billetes. Sí, el papel que han tenido los bancos centrales, y creo que ese es uno de los debates interesantes que está surgiendo de todo esto, es en qué medida las autoridades supervisoras y reguladoras de un sistema financiero han hecho bien su trabajo, ¿no? Es importante que los reguladores y los supervisores hagan bien su trabajo, porque en el caso de una crisis bancaria afecta no solo a los bancos, que al final se pueden recuperar, sino que estamos hablando que eso afecta directamente a las empresas y a los trabajadores. El mundo no se ha logrado recuperar plenamente de la crisis de 1997, de 2007-2008, y esa, no olvidemos que fue una crisis que se originó en el sistema financiero estadounidense, en una parte, si bien relevante, pero pequeña del sistema, muy acotada del sistema financiero estadounidense, que era la banca de inversión. Y dentro de la banca de inversión, los juegos que hicieron con las hipotecas basura, que se le llamó en su momento. Bueno, esa fue una crisis que se extendió por todo Estados Unidos, por todo el mundo, y de ser una crisis financiera se convirtió en una recesión global. Hoy la economía mundial está comenzando a salir de la crisis que se originó con la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, y no ha logrado salir cuando ya tiene un nuevo problema enfrente, ¿no? Y más allá de los banqueros o del cambio de propiedad en un banco o en otro, estamos hablando de que unas condiciones restrictivas de crédito inciden directamente en la posibilidad de una empresa para crecer, para invertir, y por lo tanto en el empleo de los trabajadores. ¿Te parece, Roberto, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí, con gusto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Roberto González Amador, periodista, jefe del área de economía del diario mexicano La Jornada, sobre la actual crisis financiera. Roberto, nos has comenzado a explicar el alcance que tiene el que se hayan aumentado las tasas de interés, como un mecanismo para controlar la inflación, se supone, pero que ha tenido consecuencias devastadoras en otros terrenos, ¿no? Pues quien tiene una hipoteca ve cómo esa hipoteca crece cada día. Quien utiliza su tarjeta de crédito para su consumo, pues todavía más. Así es. Hay un debate sobre este asunto de las tasas de interés. Sí, no, sin duda. Y hemos llegado a un punto en el que la política de restricción monetaria, es decir, de subir las tasas de interés para bajar la inflación, comienza a ser cuestionada. Nadie duda de la necesidad de que haya en la economía precios bajos y estables. Eso creo que ahora no es objeto de controversia prácticamente en ningún sitio. Y también hay que tomar en cuenta que varios casos, varios bancos centrales, es el caso de América Latina, es el caso de Europa, es el caso de Estados Unidos, su objetivo es la estabilidad de precios, con algunos matices como el de Estados Unidos, que también su mandato tiene que ver con el empleo, ¿no? con la actividad económica. Pero se ha llegado a un punto en que esta política de incremento de tasas comienza a ser un lastre para la actividad económica. Lo acabas de mencionar, o sea, si una persona tiene una hipoteca a tasa variable, quiere decir que cada mes va a pagar más. Si su salario no aumenta en la misma proporción en que está aumentando su hipoteca, comenzará a tener problemas y probablemente hasta perder la hipoteca. Si una familia está financiando un bien de consumo, un auto, o tiene necesidad de recurrir al crédito para la compra de alguna mueble, algo así, pues sin duda se estará incrementando el costo de sus deudas. Y esa es una cadena. Si una empresa tiene proyectado pedir un crédito para
incrementar sus actividades, abrir una nueva área de negocio, etcétera, pues ahora se lo va a pensar 2 veces, porque el costo de los créditos hoy, en la primavera de 2023, es prácticamente el doble de lo que era en la primavera de 2021. ¿no? En un espacio de 2 años, el costo del crédito en general se ha duplicado. Y eso, en un momento en que la actividad económica no ha despegado, después del frenón por la pandemia, pues significa que mucho potencial económico está detenido. Pero aquí habríamos que preguntar, vale la pregunta de a quién ha beneficiado todo esto. Y tenemos ya los resultados de la banca en prácticamente todo el mundo en 2022, y cerraron el año con utilidades récord, históricas, nunca antes vistas. Entonces, si bien el objetivo explícito de la banca central en varias partes del mundo, y sobre todo Estados Unidos, Europa, es buscar que se contenga la inflación, están llevando la cuestión monetaria por un camino en el que realmente el gran beneficiado es el sistema financiero. El sistema financiero, que ahora resulta que por algunos excesos puntuales, algunas fallas en la regulación, nos ha vuelto, como decíamos hace rato, a prender un foco amarillo que hasta hace algunos pocos meses no estaba encendido. Es momento, creo, de atender ese debate y de plantearnos, o de que se planteen en la opinión pública, en los congresos, en los gobiernos, si cuál es a dónde nos lleva esta política de incremento de tasas, que incluso dentro de Estados Unidos y en Europa comienza a ser cuestionada en algunos círculos de la opinión pública, de la academia, porque lo que ha provocado es una gran transferencia de riqueza de la actividad productiva al sector financiero. Está en el centro del debate si la globalización económica, tal y como se pensaba a principios del siglo XXI, está hoy en crisis, y a partir de lo que es la crisis de los contenedores, de los semiconductores, de la relocalización de las empresas hacia Estados Unidos, se mantiene o no. Pero diera la impresión de que esta globalización se hace evidente otra vez ante una crisis como la que estamos viviendo en el terreno financiero. O sea, la interconexión de los circuitos financieros va más allá de las fronteras nacionales, obviamente. Sí, el capital financiero, si bien está concentrado en algunos grupos, en realidad sí está, o sea, tiene intereses, tiene extensiones, tentáculos por todos lados, ¿no? Varios de estos bancos de los que estamos hablando, por ejemplo, están participados o tienen entre sus accionistas relevantes están los grandes fondos de inversión. O sea, en Swiss Bank, BlackRock y Vanguard, 2 de los mayores fondos de inversión del mundo, tienen alrededor del 15-20% de las acciones. Pero si volteamos hacia la banca europea, pues también ahí están BlackRock y Vanguard, o a la banca en Estados Unidos, ahí están esos grupos. Entonces, realmente sí hay una gran cantidad de instituciones, de bancos, pero con capitales muy concentrados. Tomemos el caso de México. México es la segunda economía de mayor tamaño en América Latina. 5 bancos tienen el 75% del sistema bancario mexicano, y de esos 5 bancos, 4 son de origen extranjero, ¿no? O sea, no mexicano, pues, ¿no? Hay una gran concentración de la banca. De hecho, los problemas que atravesó Swiss Bank encendieron esas alertas, porque se trata de un banco de los que en términos de la regulación internacional se llama bancos de importancia sistémica, es decir, que si ese banco entra en problemas, inmediatamente se trasladan esas dificultades a todo el sistema financiero.
El Deutsche Bank, ni qué decir, es un banco, es uno de los 5 mayores bancos de la Unión Europea, de la zona del euro. Entonces, sí, efectivamente hay una concentración, pero me parece que eso también está comenzando a modificarse, así como la forma en que se organizó o que estaba organizada la globalización económica o los flujos de comercio en el mundo se han puesto en entredicho o han comenzado a cuestionarse o se han modificado en estos años recientes. En la parte financiera comienza a haber también algunos atisbos de que eso ocurre. Por ejemplo, cada vez más países en el sur, digamos, están buscando hacer sus transacciones comerciales en monedas diferentes al dólar. ¿Quiere decir eso que no utilizarán más el dólar o que llegó el fin del dólar? Probablemente es muy prematuro decir eso, pero de que están surgiendo iniciativas para hacer transacciones en monedas diferentes al dólar o el euro, eso es un hecho. O sea, recientemente, en estos últimos días, supimos que cada vez más transacciones entre Rusia, Brasil, por ejemplo, se van a hacer en la moneda china, ¿no? Eso es algo que está cambiando y no hay duda de que cada vez más bancos, sobre todo asiáticos, están tomando papeles relevantes, ¿no?, en las transacciones globales. Si tuvieras una bola de cristal para ver el futuro, ¿qué dirías que va a pasar con el sistema financiero? Estos talones de Aquiles van a comenzar a seguir apareciendo en el sistema, van a seguir prendiéndose las luces, no sé si amarillas o rojas, algunos bancos, o crees que ya está contenida la crisis? No, definitivamente la regulación en el mundo es estricta, ¿no? De algún modo el mundo ha aprendido de los errores de la crisis del 97, en la que México tuvo un papel el famoso efecto tequila. En la crisis del 2008-2009, cuando se desplomó la banca de inversión en Estados Unidos, y ahora, pero ante la regulación siempre hay lo que el gran caricaturista Palomo llamaba el factor humano. Entonces, la regulación puede que esté diseñada para prevenir este tipo de episodios, pero no olvidemos que en el sistema financiero uno de los factores que juega es la codicia, ¿no? Entonces siempre habrá forma de crear o de que se pongan a disposición instrumentos sofisticados, altamente especulativos, que proveen ganancias rápidas, que pueden ocultarse de algún modo a los ojos de los reguladores, y que de repente aparecen por ahí. Hoy hay uno de los grandes temas de vulnerabilidad del sistema bancario internacional, son los llamados no bancos, ¿no? Sociedades financieras que se dedican a captar ahorro y a dar préstamos, o solo a dar préstamos, pero que no están necesariamente en el radar de los reguladores, y en varios países se ha hablado de que constituyen un riesgo importante para la estabilidad del sistema bancario, de tal forma que me parece que, como comentábamos hace unos minutos, sería igualmente precipitado decir que el mundo ha aprendido de sus errores, porque siempre hay el incentivo, si se quiere, perverso, de una ganancia rápida que puede darle vuelta a la regulación y generar problemas como los que de los que hemos estado hablando. La metáfora entonces de una economía casino, una economía de la apuesta y del azar, etcétera, etcétera, cuando hablamos del sistema financiero, no es solo una denuncia fácil, hay elementos que lo sustentan. No, por supuesto. El incentivo a esa ganancia fácil, a esa ganancia rápida, crea todos estos problemas. La regulación o los reguladores tratan de acotarla, pero no siempre con éxito, ¿no? O sea, eso me parece que este tipo de episodios seguirán existiendo mientras
haya seres humanos participando ahí, es parte de esa de la forma en que se mueven, ¿no? Tiempos interesantes. Sin duda tiempos interesantes en los que en este y en otros temas hay que estar atentos, porque cuando hablamos de crisis en el sistema bancario, no hablamos solo de los accionistas de los bancos, que también que no hay que perder de vista, pero una crisis en el sistema bancario puede, como hemos visto, acabar con millones de empleos por todos lados. Roberto, muchísimas gracias por explicar un asunto tan complejo con tanta sencillez y con tanta precisión. No, gracias a ti por la invitación, con mucho gusto. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos por Cruce de Palabras por Telesur.